Bien, jóvenes, buenos días. Entonces vamos a tratar el tema de ecología. ¿Han visto el video? Hay muchas cosas todavía para esclarecer. Espero sus preguntas, no hay problema. En cualquier momento ustedes pueden activar su audio y preguntar. Muy bien, entonces, la ecología. Muy bien. Entonces vamos a ver esta primera parte. Es el resumen de lo que vamos a hacer en esta mañana. Bien, ecología. Ecología estudia las interrelaciones de los organismos vivos con su ambiente. Ya han visto ustedes pues en el video, ¿no? El ambiente, ¿qué es el ambiente? Es todo lo que nos rodea. Los seres bióticos y los seres abióticos. Bueno, todos los elementos bióticos, que es la vida, los seres vivos, y también la parte abiótica, lo que no tiene vida, ¿no? El agua, el suelo, la temperatura, la presión, etc. Ecosistema es la unidad mayor de la ecología. Y el ecosistema está formado por una parte biótica, la biocenosis, o comunidad, y la parte abiótica, que también se denomina biotopo. Son todos los elementos que no tienen vida. La luz, la temperatura, las rocas, el agua, la lluvia, precipitaciones, la presión, los nutrientes, la humedad, es el biotopo, o factores ambientales abióticos. Y la biocenosis, que es la comunidad también denominada, o biota, es todos los seres vivos. Hay interacción entre ambos. Acá todo es ecosistema. Ven acá ustedes el ecosistema, que se divide en estos dos, ¿no? El ecosistema. Biocenosis más biotopo. Eso es. Tipos de ecosistemas son infinidad de tipos de ecosistemas acuáticos, terrestres, aéreos, húmedos, bosques achaparrados, bosques perennifolios, un sinnúmero de ecosistemas, ¿no? Ecosistemas terrestres, aéreos, factores ambientales también vamos a ver, los abióticos y los bióticos. Muy bien, entonces, división de los factores bióticos, pues tenemos individuo, población, comunidad, ecosistema, ¿no? Muy bien. Relaciones interespecíficas y relaciones también intraespecíficas. Vamos a ver qué cosa significa eso. Por ejemplo, ¿qué hace una orquídea sobre un árbol? Hay plantas que viven sobre árboles, que pueden ser parásitas o pueden ser hemiparásitas o pueden ser comensales nada más, como las orquídeas, ¿no es cierto? Parasitismo, depredación, toda esa parte vamos a ver ahorita. Una cadena trófica también. Entonces acá ustedes pueden entrar a la plataforma Classroom y pueden ver este resumen de la clase, ¿no? Los recursos naturales también vamos a ver ahora, los renovables y no renovables, o los perennes, los infinitos, como se le llaman, ¿no? También, contaminación ambiental. Bien. ¿Todo bien, jóvenes? ¿Hasta ahora? A ver, alguien me indique si están viendo el video y escuchan el audio. Sí, bro. Miren, acá, en esta lámina, en esta diapositiva, hay muchas preguntas que debemos responder, ¿no? ¿Qué es la ecología? ¿Qué es el ambiente? Antes se decía medio ambiente. Ya no se usa esa palabra, esa frase medio ambiente. Porque estamos hablando de un ambiente entero, completo, no de la mitad del ambiente. A veces también lo entendemos como si fueran sinónimos, ¿no? El ambiente es todo lo que existe, ¿no? En el universo. Y el medio también, ¿no? O sea, como si fueran sinónimos. Por eso, cuando nos referimos a una parte estructural del aspecto físico y aspecto biótico, es el ambiente.
no el medio ambiente. Tenemos un Ministerio del Ambiente, no tenemos un Ministerio del Medio Ambiente. ¿Ok? Factores ambientales, una cadena trófica, una relación intraespecífica e intraespecífica, ¿qué cosa es? ¿Cuál es la diferencia? Recursos naturales, ¿dónde se conservan esos recursos naturales? En estas áreas, las áreas naturales protegidas. El Perú tiene muchas, más de 80 áreas naturales protegidas. Y cuando busquen ustedes esta información en Google o en Google, busquen ustedes, pongan así, áreas naturales protegidas de Perú al 2022, por ejemplo, actualizado. Contaminación ambiental. Muy bien, entonces, vamos a ver. Ecología, recursos naturales y conservación. La ecología es una ciencia que estudia las leyes de la vida, que estudia a la vida, relacionándolos con su factor abiótico o físico. En otra palabra, la ecología es una ciencia que estudia los seres vivos en relación a su medio, las interacciones que hay en ellos. ¿Cierto? Siempre han existido impactos. Este impacto que ven ustedes es un impacto antrópico, antropogénico, ocasionado por el ser humano, pero también existen impactos naturales, por supuesto, ¿no? También existen impactos naturales. Son los impactos antrópicos, todo lo que ocasiona el ser humano a la naturaleza. Pero también existen impactos que la naturaleza misma ocasiona. Pero son más devastadores lo que ocasiona el ser humano, por supuesto. Una sobrepesca, una contaminación por la mina, por la minería o por la agricultura o por deforestación para una ampliación urbana, como etcétera, ¿no? Bueno, los países se están reuniendo pues cada año para ver sobre el cambio climático. Los países se reúnen cada 10 años para ver las cumbres de la Tierra, para ver la necesidad de buscar algunos acuerdos para controlar la contaminación, la devastación de los bosques, como etcétera, ¿no? Para proteger sobre todo fauna y flora y los suelos también. Para ello se crean pues áreas naturales protegidas. Bien, definición de ecología entonces proviene de dos palabras griegas: oikos, que significa casa, y logos, que significa estudio, estudio de la casa. ¿Qué hay en la casa? En la casa están los seres vivos, en la casa está el alimento. O sea, en otras palabras, se estudia pues a los seres vivos en su ambiente, en su hábitat donde vive. El término ecología lo acuñó como ciencia Ernst Haeckel, el ecólogo, zoólogo, ecólogo alemán, Haeckel. Fue el que acuñó la palabra ecología como tal, como ciencia, como lo ven ustedes acá, ¿no? Es la definición de la ecología. El ecosistema es la unidad mayor de la ecología. Subdivisión. La ecología se subdivide en dos ciencias: la autoecología y la cinecología. ¿Qué es la autoecología? La autoecología es el estudio de cómo se comporta el ser vivo en su ambiente, cómo se adapta a ese ambiente. O sea, ser vivo y ambiente. Ser vivo es su parte abiótica, el biotopo. Por ejemplo, vemos acá hojitas, ¿no?, de una planta, pero esto no es una hoja, este es un reptil, un camaleón, que se mimetiza con el medio para, pues, esperar una presa o para defenderse de algún depredador. Y la acción que tiene, pues la relación que tiene este reptil con el medio. O también una ardilla fabricando su nido también, ¿no? Y la cinecología es la relación que hay entre los seres vivos de ese ambiente, entre sí, ¿no? Estudia las interacciones entre todas las especies que constituyen una comunidad o biocenosis. ¿Qué relaciones, qué interacciones? Pues puede ser mutualista, puede ser comensalista, depredación, amensalismo, parasitismo, como etcétera. Es la cinecología. Muy bien.
Eso ya no. Bueno, la ecología no funciona sola, sino que está acompañada de muchas ciencias. Pueden ser ciencias biológicas, de la misma biología, o otras ciencias también, ¿no? Otras ciencias. Bien. Muchos investigadores pues apoyaron a la ciencia biológica, como ven ustedes ahí, ¿no? Lewin, Humboldt, que es muy conocido por nosotros, Warning, Lindemann, también tenemos pues a Charles Darwin, ¿no? A Darwin, Gregor Mendel también. ¿Qué es el ambiente? El ambiente es todo lo que nos rodea, conjunto de elementos o factores bióticos y abióticos que rodean a un organismo. Es el ambiente. Son los factores bióticos y abióticos. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Factores ambientales abióticos, lo que no tienen vida. A ver, ¿alguien me puede decir, activen su audio, qué elementos abióticos le están rodeando en su escritorio? Aquí, por ejemplo, me está rodeando en la luz del sol. La humedad, porque hay una humedad en el ambiente, ¿no? Aunque Piura es una región seca, ¿no? No es como Trujillo, como Lima, que en invierno, pues en invierno, en ciertas épocas del año, es húmedo. Respiramos humedad. Acá es seco. Pero aún así hay una humedad relativa en el ambiente. En Lima a veces la humedad relativa es de 80%, mucha humedad, ¿no? 50%, acá pues será pues de 5% de humedad, ¿no? Pero hay humedad. Entonces son todos los elementos que rodean un organismo vivo. Temperatura, humedad, luz, lluvia, la presión, la latitud, la altitud, el viento, el suelo, son los factores ambientales abióticos, también llamado como biotopo, que es parte del ecosistema. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. La temperatura. Vamos a verlo desde el punto de vista fisiológico. Desde el punto de vista fisiológico. ¿Recuerdan ustedes en la clase anterior cuando hablamos de invertebrados, hablamos de vertebrados, peces, anfibios, reptiles, animales poiquilotermos, ¿recuerdan? De sangre fría, de acuerdo a su temperatura, sangre fría, son poiquilotermos. Dependen de una temperatura externa para poder calentar su cuerpo. Y el otro grupo de animales son los homiotermos, que regulamos nuestra propia temperatura a partir de la generación de energía, adenosintrifosfato. Son las aves y los mamíferos. Entonces así es, ¿no? La temperatura desde el punto de vista fisiológico. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, entonces tenemos los animales homotermos. Son los animales de sangre caliente, que dependen de su propia temperatura, por lo tanto son endotermos, temperatura desde dentro, endotermia. Son pues los mamíferos y las aves. No le he puesto acá las aves, pero también las aves. Los mamíferos y las aves son homotermos. Los únicos, ¿eh? En el examen, por ejemplo, ustedes tienen que estar seguros, le ponen de repente una especie, ustedes tienen que estar seguros si es un mamífero, un ave, o si es un reptil, un anfibio, un pez, para decir pues, si son poiquilotermos, ectotermos, o son homiotermos o endotermos. Los animales poiquilotermos son de temperatura fría, sangre fría. Necesitan una fuente externa para poder calentar su cuerpo. También se llaman por esa razón ectotermos. Ecto es fuera, ¿no? Ectotermos. Aquí están los peces, los reptiles, acá están reptiles, y anfibios, son de sangre fría. Y también los invertebrados, ¿no? Hay otro grupo de animales que no son no son estrictamente poiquilotermos y tampoco homiotermos, sino que pueden regular su temperatura por endotermia o ectotermia. Depende de las circunstancias del ambiente, del entorno. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los murciélagos, las abejas, los colibríes. En este aspecto, por ejemplo, en cuanto a homotermos, hay animales que hibernan, de hibernación.
es un acto, un proceso por la cual los animales entran en un sueño para evitar el metabolismo, para evitar la pérdida de calor. Los osos polares, por ejemplo, la hibernación en ambientes fríos, o también la estivación, en el caso de ambientes calurosos, ¿no? La anaconda, por ejemplo, estiva, ¿no? Para evitar, pues, que también genere más energía por el ambiente, ¿no? Que es caluroso. Entonces hay estivación en zonas calurosas y, pues, hibernación en el caso de los osos polares. Bien. La presión es otro factor importante en la distribución de los seres vivos. Constituye el peso que ejerce la atmósfera sobre la Tierra, ley de la gravedad, y está en relación directa con la altitud. A ver, si yo les pregunto a ustedes, pero activen su audio, jóvenes, participen. Si estamos acá a nivel del mar y nos vamos hasta Huancabamba, ¿la presión habrá aumentado o habrá disminuido? ¿Qué dicen ustedes? Disminuido. Disminuye la presión. La presión atmosférica disminuye con la altitud. Porque más arriba tenemos menos peso de la atmósfera que soporta nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y eso afecta en la absorción del oxígeno. No quiere decir que en esa parte no haya oxígeno, hay oxígeno, porque el oxígeno es un gas global, un gas bendito, ¿no? Un gas global que está distribuido en la Tierra en forma homogénea. Hay zonas que de repente no hay mucho oxígeno por la contaminación. El oxígeno es un gas global. Entonces, el problema es cuando subimos a zonas muy altas, pues, entonces no hay esa capacidad de nuestro cuerpo de absorber bien el oxígeno, fisiológicamente. Eso se llama el soroche, ¿no? El soroche. Igual también los que vienen pues de las partes altas a la costa, también sufren de soroche, porque están soportando una presión diferente, arriba menos y acá está más, ¿no? Entonces, esa es la presión. La presión atmosférica se mide en atmósferas. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, una atmósfera. A nivel del mar, estamos soportando una atmósfera a nivel del mar, o sea, 760 milímetros de mercurio. O sea, ustedes están viendo acá que se puede expresar en milímetros de mercurio o también en la atmósfera. Si yo le pregunto, ¿cuántos milímetros de mercurio de presión habrá en 2 atmósferas? Multiplican 760 por 2, será pues esa, ¿no? 1520 milímetros de mercurio. Referente al agua, por cada 10 metros de profundidad en el agua, estaremos soportando una atmósfera más. Un buzo que está a 20 metros de profundidad en el mar, ¿cuántas atmósferas estará soportando? Un buzo que está pescando en el mar, por ahí, en las rocas, peces de peña, con su arpón, pulpos, está, por ejemplo, a 20 metros es muy complicado estar. Hay personas que pueden introducirse a 20 metros, pero es peligroso, ¿no? Pueden morir por embolia. Pero si un buzo está a 20 metros de profundidad en el mar, ¿cuánta presión atmosférica está soportando? 1, 2, 3, 4 atmósferas. Sería 3, ¿no? 3. Te dije que por cada 10 metros de profundidad en el agua, por cada 10 metros de profundidad en el agua, estamos soportando una atmósfera. Se soporta una atmósfera. Si está a 20 metros, serían 2 atmósferas, más una atmósfera terrestre serían 3 atmósferas. La luz también es un factor importante, ¿no? Para la fotosíntesis, para la visión, para la maduración de los frutos, de los gametos. La humedad. Hablar de humedad es hablar de agua. Y el agua puede estar pues manifestada en diferentes estados, en vapor, en sólido, en hielo y en líquido, ¿cierto? Tenemos una criósfera en los polos.
esa criósfera se está derritiendo. Tenemos criósfera acá en nuestros Andes, que se está derritiendo por el calentamiento global. Entonces la humedad es hablar pues de agua, ¿no? Y la humedad del agua sirve pues en todos los procesos biológicos, en todos los procesos biológicos. Bien, el suelo. El suelo es un factor ambiental, abiótico, no renovable, agotable pero renovable. El agua, el suelo, el aire se agotan con el uso. ¿Cuándo decimos que el suelo, el agua y el aire están agotados? Cuando están contaminados, jóvenes. Que lo vamos a hacer más adelante. El suelo es muy importante porque ahí se desarrolla la actividad agrícola, ahí las plantas pues anclan sus raíces, ahí los seres vivos descomponedores, que son las bacterias y los hongos, hacen su trabajo reciclando la materia orgánica. Entonces el suelo es muy importante desde el punto de vista de los ciclos biogeoquímicos que realizan los hongos y las bacterias. Los saprófitos, ¿no? Los saprófitos. Oxígeno, factor también muy importante, el oxígeno. El dióxido de carbono, muy importante, jóvenes. Es un gas bendito. No es un gas tóxico el dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Otro eliminamos. En un aula llena de personas, la gente no muere por estar aglomerados, ¿no? Mueren por los virus que hemos tenido últimamente, por el virus, el coronavirus, pero ya salimos, parece, de esto, pero no hay que bajar la guardia todavía. Cuando se van así a lugares públicos muy congestionados, lleven todavía su mascarilla, jóvenes. Entonces, el dióxido de carbono participa en la fotosíntesis. Y por la fotosíntesis pues tenemos comida en la casa. Tenemos las verduras, tenemos el arroz, tenemos las papas, el pan, el trigo, ¿no? El maíz, las tortas, las tortillas, la carne, incluso la carne, porque ese ganado para convertir músculo, pues se convierte en músculo, es lo que comemos, que se alimentan pues de vegetales, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono es un gas bendito, porque participa pues en la fotosíntesis, también es un gas efecto invernadero. Otros, altitud, nutrimentos, viento. Y los factores ambientales bióticos, agrupados en especie, comunidad, o también llamado biocenosis o biota, la población y los ecosistemas. Los bióticos, ¿no? Especie biológica. Es la unidad taxonómica, de especie biológica. Especie, por ejemplo, Homo sapiens sapiens, somos una especie biológica. Canis familiaris, el perro, una especie biológica. Canis lupus, el lobo, una especie biológica. El algarrobo, Prosopis pallida, una especie biológica. Es una población. El conjunto de individuos de esta especie es una población, ¿cierto? Entonces, especie biológica. Estas especies se pueden cruzar y tener descendencia. Es la especie biológica. La población, conjunto de individuos de la misma especie. Por ejemplo, conjunto de perros, conjunto de canis familiares. Es una población. Un grupo de individuos de la misma especie que viven en un lugar determinado, lugar físico, hábitat. ¿Cierto? Una población está reproductivamente aislada de otro grupo, o sea, esa única población se puede cruzar y tener descendencia. Población de lagartos, por ejemplo, población de anchovetas, aquí, del Perú. La comunidad. La comunidad es diferente a población. Si aquí son individuos de la misma especie, aquí en comunidad son individuos de diferentes especies. Biocenosis también se denomina, es sinónimo de comunidad. También es sinónimo de comunidad biota. La biota, decimos la biota de este lugar. O sea, nos referimos a los seres vivos. ¿Cuál es el límite entre dos comunidades? El ecotón. El ecotón es el límite entre dos comunidades. En ese límite habrán especies que pertenecen a una comunidad A y habrán especies que pertenecen a una comunidad B.
Entonces, comunidad biótica viene a ser un grupo de poblaciones diferentes también, de diferentes especies. Por ejemplo, la comunidad de aves del IDEPUM, la comunidad de aves del campus universitario de la UNP. Estamos hablando de comunidad de aves, diferentes especies de aves, donde hay palomas, hay zoñas, chilalos, periquitos, etc. Diferentes especies. Entonces acá tenemos la comunidad biótica, por ejemplo, acá, todo lo biótico nada más. Elefantes, jirafas, cebras, ¿no? Leones, aves, rinocerontes, leopardos, ciervos, mariposas, etc. Es la biota. Solamente nos interesa acá como comunidad a los seres vivos. Y ecosistema. Es la unidad mayor de la ecología. Su sinónimo también es biogeocenosis. Si quitamos geo de acá, nos queda como biocenosis, o sea, la comunidad, la biota. Pero geo es la parte física, o sea, el ecosistema está formado por una parte física que es el biotopo, perdón, y una parte biótica que es la comunidad. Bien, entonces, fue acuñado por Stanley en 1953. Pues ya saben ustedes entonces, ecosistema, como vimos al inicio también, está formado por los seres vivos y los seres no vivos. Seres vivos, todos los animales, plantas, bacterias, hongos, y los seres no vivos, pues el aire, el agua, las rocas, el suelo, la presión, la humedad, todo, ¿no? Bien, entonces esa es la parte de factores ambientales, bióticos y abióticos. Ahora vamos a hablar sobre las interacciones biológicas. Las interacciones biológicas, las relaciones que hay entre los seres vivos entre sí. A ver, ¿qué parte de la ecología lo estudia? ¿La cinecología o la autoecología? A ver si se acuerdan. Las relaciones que hay entre los seres vivos entre sí, de una comunidad. A ver, levanten su audio, se olvidaron. Bueno, hay dos tipos de interacciones biológicas entre los seres vivos. Las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. ¿Qué son las relaciones intraespecíficas? Son aquellas relaciones que se dan entre individuos de la misma especie. Individuos de la misma especie. Por ejemplo, vamos a ver por acá. Vamos a poner algo por aquí, a ver. Ponemos acá pelea de perros, por ejemplo. Pelea de perros, pero acá vamos a salir solamente, acá está, miren. Pelea de perros que a veces lo utilizan en los campeonatos, ¿no? Yo le pregunto acá, por ejemplo, ¿qué es una relación intraespecífica o interespecífica? Perros, la misma especie, canis familiares, una pelea de perros. Hay gente que se dedica a esto, como deporte, ¿no? Pelea de perros, que es muy doloroso ver perritos como un perro mata a otro, ¿no? Pero en la calle vemos como perros se abalanzan contra un individuo, un perrito que entra a un espacio donde no es su territorio. Los perros y muchos animales demarcan su territorio. Ese se llama territorialidad. Es una relación intraespecífica, una relación entre individuos de la misma especie. ¿Ok? Entonces, todas las interacciones que hay entre individuos de la misma especie se llaman, pues, intraespecíficas. Acá tenemos, por ejemplo, estatal, en el caso de las abejas, familiar, competencia que para ambos, matriarcal, parental, territorialidad, etc. Y las relaciones interespecíficas son aquellas relaciones que se dan en individuos de diferentes especies. Por ejemplo, un león con una cebra, depredación, ¿no?
puede ser también comensalismo, puede ser pues mutualismo, ¿no? Muy bien. Nos vamos a ver las relaciones interespecíficas, inter, relaciones que hay entre individuos de diferentes especies. Por ejemplo, los insectos con las plantas. Los insectos polinizan las plantas. Esta es una acción mutualista. Esta es una acción mutualista. Mutualismo cuando ambas especies se benefician. Mutualismo. Acá tenemos la abeja con la flor de una asterácea. Pues esta abeja va a polinizar de flor en flor, ¿no? Y a cambio, ¿qué lleva la abeja? Pues el polen, lleva pues el néctar, come, etc., ¿no? Para su colmena. En esta también se ve acá, ¿no? Mutualismo. Mutualismo entre los pajaritos, pues, que se alimentan de los ectoparásitos de este mamífero, de este ciervo. Es mutualismo. Mutualismo. Mutualismo también son los líquenes, que es una asociación entre algas y hongos. Las micorrizas, que es una asociación entre hongos y las raíces de las leguminosas. Entonces son ejemplos de mutualismo. Tanatocresis. Creo que hablamos la semana pasada o la antepasada. Sí, perdón, la antepasada fue, cuando hablamos de los cangrejos ermitaños, ¿no? Que su cuerpo no le permite, pues, de repente protegerse de una manera eficiente y buscan la caparazón de cangrejos vacíos en el espacio, ¿no? En el mar, los cangrejos ermitaños, y ahí se esconden. Y a medida que crecen van cambiando de caparazón. Si no están protegidos, pues las aves u otros depredadores los van a engullir, los van a comer. Esta acción se llama tanatocresis. Relación interespecífica que mantienen algunos cangrejos ermitaños con las conchas de los moluscos muertos. No quiere decir que el cangrejo ermitaño tenga que matar al caracol para quitarle su caparazón, sino que pues busca caparazones vacíos, ¿no? Vamos a ver acá. Tanatocresis. Un videíto pequeño, por aquí no hay. El cangrejo ermitaño es un crustáceo que habita alrededor de casi todo el mundo dentro de los arrecifes y de la arena. Oh. Es omnívoro y se alimenta de gusanos, animales muertos y restos de plantas. Miren, dejó su caparazón antiguo porque le quedó chico. Algunos llegan a medir 46 centímetros, mientras que hay especies de 19 milímetros. Esa interacción se llama tanatocresis. Cuando crecen Bien. Es una acción, una interacción biológica interespecífica. Comensalismo, cuando una especie se beneficia a costas de la otra, pero no le causa daño. Cuando una especie mantiene o proporciona una condición necesaria para el bienestar de la otra, pero al mismo tiempo no afecta su propio bienestar, pero sí beneficia a la otra. Por ejemplo, el tiburón con las rémoras. ¿Por qué las rémoras siempre están ahí cerca al tiburón? Porque el tiburón al alimentarse va a dejar pues escapar algunos desperdicios de alimento y ahí aprovechan las rémoras. Y las rémoras incluso también pues se aprovechan del tiburoncito, ¿no? Para mediante una ventosa pues adherirse al cuerpo del tiburón para ser llevado hasta el lugar donde se va a alimentar. Es un comensal. Las orquídeas también son comensales. Las orquídeas también son comensales porque no afecta a la planta que le presta pues su rama, su tallo, porque
porque las orquídeas absorben la humedad del ambiente, nutrientes del ambiente y realizan fotosíntesis. Un ave que fabrica un nido tampoco le afecta al árbol. Entonces, comensal. Amensalismo. Aquí sí hay una afectación. Una especie afecta a la otra con toxinas. Pues aquí hay muchos ejemplos. Las alelopatías, por ejemplo. Muchas plantas emiten alguna sustancia al ambiente impidiendo que se desarrollen normalmente y mueran, ¿no? Bacterias también que emiten toxinas u hongos como Penicillium notatum, por ejemplo, que emiten pues sustancias al ambiente para impedir el crecimiento de bacterias. Una sustancia llamada, por ejemplo, la penicilina, ¿no? Que lo utilizan en la farmacología para pues infecciones bacteriales, ¿no? Entonces, es amensalina. El amensal emite toxinas para afectar a otra especie, impedir su crecimiento. Es el amensal. El amensal es el Penicillium notatum, por ejemplo. Aquí hay un cultivo de, por ejemplo, de bacterias. Le agregamos la sustancia y vamos a ver cómo las bacterias van a morir, ¿no? Competencia. La competencia son acciones interespecíficas negativas para ambas. Ambas se inhiben, ambas se perjudican, al menos al inicio, ¿no? Puede que una gane, puede que una de repente sobresalga sobre la otra por su tamaño, competencia o inteligencia, ¿no? En el caso de las hienas, por ejemplo, las hienas, pues por la competencia por el alimento con el león, son capaces de agruparse en grandes manadas y derrotar al león. Y tal es su presa, como ven ustedes. Es una competencia, ¿no es cierto? La competencia de la planta por la luz, por los nutrientes, la competencia de la planta por los polinizadores, etc. La depredación. La depredación consiste en matar y comerse a la presa. Ejemplo, león y gacela, león y jirafa. El parasitismo también, al menos no lo mata al instante, pero con el tiempo puede matar un endoparásito a una persona, a un animal u otro animal, ¿no? Entonces, hay endoparásitos y ectoparásitos. Miren, endoparásitos, bastantes mintos dentro del cuerpo de un animal, de un ser vivo en sí, ¿no? Y los ectoparásitos. Bien, entonces hemos visto la parte de las relaciones interespecíficas e intraespecíficas. Cadena trófica. Estamos en el punto 9. Cadena trófica. Bien, entonces, una cadena trófica. Seguramente que en el colegio vieron estos temas, ¿no? Una cadena trófica cuando hablaron de ecología. Una cadena trófica, siempre nos imaginamos una pirámide. Pero en los ecosistemas, en las comunidades bióticas, no hay cadenas tróficas aisladas, sino son, como ven ustedes, redes tróficas, donde se combinan una serie de acciones, de mutualismo, de parasitismo, de depredación, pero generalmente una cadena trófica, la que lo organiza es la depredación. ¿Quién se come a quién? Cuando hablamos de cadena trófica, por se llama alimento, se empieza de la parte superior. Por ejemplo, este zorro
¿De quién se alimenta? Ahí está. Se sigue de acá, ¿no? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Hasta llegar a los autótrofos. Estos todos son consumidores. Consumidores primarios, secundarios, terciarios. Y esos son los autótrofos. Entonces, una cadena trófica es el movimiento de materia y energía en un ecosistema. Es el movimiento de materia y energía. ¿Cómo es que se traspasa? ¿Cómo es que es el traslape? ¿Cómo pasan de una cadena trófica a otra esa materia y energía? Entonces, las cadenas tróficas no son diagramas descriptivos, muy sencillos, sino a veces son complejos. Como ven ustedes acá, no son tan sencillos. Son diagramas descriptivos, pero a veces hay complejidad, ¿cierto? Bueno, una flecha. Aquí, ¿cuántas cadenas tróficas hay? Muchas acá. Aquí va a haber cerca de 15 cadenas tróficas en esta red trófica. Bien. Entonces acá tenemos una cadena alimenticia, una cadena trófica, compuesto generalmente por 5 niveles. Una cadena trófica puede estar formado por 3 a 5 niveles tróficos, no más ni menos. No puede haber cadenas tróficas de 6, ya no habría alimento para todos. Y tampoco 2. Una cadena trófica está compuesta de 3 a 5 niveles tróficos. En este caso es 5, ¿no? 5 niveles tróficos. En el primer nivel trófico, ¿qué organismos se ubican? Los productores primarios, porque todo esto de acá son productores secundarios. Los productores primarios, o sea, productores plantas, bacterias, protistas que realizan la fotosíntesis, sintetizan su propio alimento. Son los productores primarios, autótrofos, los vegetales. Segundo nivel trófico, consumidores primarios, los herbívoros, el conejo, la cebra, los burros, los asnos, los caballos, los elefantes, los rinocerontes, por ejemplo. Entonces son consumidores primarios, herbívoros. Consumidores terciarios, secundarios, los carnívoros de primer orden, los que se alimentan de los herbívoros. Consumidores terciarios o carnívoros de segundo orden, o sea, aquellos que se alimentan de los carnívoros de primer orden. Y los descomponedores o desintegradores que se comen a todo nivel. Son los que desintegran o descomponen la materia orgánica, devolviendo los nutrientes al medio. Acá tenemos hongos y bacterias, los saprófitos, hongos y bacterias. Desde acá, del segundo nivel al quinto nivel son heterótrofos. Heterótrofos. O sea, quiere decir que no realizan fotosíntesis, sino que se alimentan de otra fuente ya prefabricada. Y acá están los autótrofos. Solamente el primer nivel son autótrofos. Del segundo nivel al quinto nivel son heterótrofos. Y ahí está la explicación para que ustedes lo lean y no detenernos mucho tiempo ahí. Hay omnívoros, por ejemplo. Un omnívoro, ¿dónde lo ubicamos en la cadena trófica? Hay que ver de qué se alimenta. Un omnívoro es aquel animal que se alimenta de plantas y animales, ¿no? Entonces vemos de repente en una oportunidad se alimenta de vegetales, lo pondremos pues en cierto nivel trófico, ¿no? Ahora, ¿cuánto de energía pasa de un nivel trófico a otro? ¿Cuánto de aquí, así? Se ha calculado en promedio es el 10%. 10%. Puede ser 7, 9, 10, 12, 15, pero en promedio 10%. O sea, 10% del primer nivel al segundo, 10% al tercero, 10% al cuarto, 10% al quinto. Es el famoso diezmo ecológico. Diezmo ecológico. También hay carroñeros. Los carroñeros son aquellos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. No confundan con los descomponedores o desintegradores. Los carroñeros son aquellos que se alimentan,
por ejemplo, de los gallinazos, las hienas, los ácaros, los buitres, los cóndores, se alimentan pues de materia orgánica en descomposición. No son descomponedores o desintegradores, porque los únicos descomponedores o desintegradores son las bacterias y hongos. Ahí están, saprófitos, pues están las bacterias y los hongos, principalmente. Y ahora, los recursos naturales. Los recursos naturales. ¿Qué son recursos naturales? Son todos aquellos recursos que están en la naturaleza y que el ser humano lo puede utilizar para satisfacer alguna necesidad. Son recursos naturales porque están en la naturaleza. Y están compuestos por recursos naturales bióticos y abióticos también. Entre los bióticos, microorganismos que son utilizados, bacterias que son utilizadas en la industria, en la farmacología, hongos, plantas, animales, y también pues las piedras, las rocas, la arena. O sea, el ser humano utiliza los recursos naturales de todo tipo. Entonces, componentes abióticos están pues compuestos por factores y componentes físicos tales como el suelo, el clima, el agua, el aire, la tierra, la luz, las rocas, la humedad, y los bióticos ya están ahí, ¿no? Muy bien. Clasificación de los recursos naturales. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en recursos naturales, inagotables o permanentes. Son aquellos recursos que no se agotan con la explotación, que se mantienen en el ambiente, aún el hombre los siga explotando, utilizando. Son todas las energías que conocemos: energía solar, energía eólica del viento, energía de las mareas, energía de las olas, energía cósmica que todavía no se utiliza, energía radiactiva. Son energías que no se agotan con la explotación. Recursos naturales agotables. Son aquellos recursos que son finitos, no son infinitos. Y que cuando son explotados sin ningún manejo ecológico, sin ninguna sostenibilidad, llegan a agotarse. Se clasifican a su vez en recursos agotables no renovables, o sea, prácticamente al ser explotados se terminan para siempre. No se pueden renovar, no tienen renovabilidad. ¿Quiénes están acá? Todos los minerales, todos los hidrocarburos, los hidrocarburos y sus derivados, ¿no? Carbón de piedra también. Son los recursos naturales agotables no renovables. No se puede fabricar oro, no se puede fabricar cobre, no se puede fabricar hierro, no se puede fabricar petróleo. Se van a agotar con la explotación, dejando pues secuelas a veces con la explotación misma, ¿no? Porque contamina el ambiente, es decir, que no se maneja adecuadamente. En cambio, hay recursos naturales agotables que sí tienen opción al renuevo, sí son renovables. Y nos referimos a la flora, a la fauna, al agua, al aire y al suelo. Son recursos naturales agotables, pero el ser humano lo puede renovar, o la misma naturaleza lo puede renovar. Por ejemplo, la naturaleza, ¿cómo puede renovar un ambiente? Por ejemplo, un ecosistema que ha sido dañado por efectos naturales o por un incendio. La naturaleza con el tiempo lo va a renovar. Van a crecer otra vez plantitas, van a otra vez a ser poblado por animales y otra vez se convierte en ecosistema, se regeneró. Pero el hombre también puede ayudar a esa renovabilidad, pero se invierte dinero, ¿cierto? Entonces son recursos agotables renovables. La flora y la fauna. ¿Cómo podemos renovar la flora y la fauna? La flora, pues creando jardines botánicos, reforestando, forestando. Y la fauna, pues creando pues albergues, ¿no? De animales, parques zoológicos,
los zoológicos, y tratar pues de soltar a estos animalitos que están en peligro de extinción otra vez a su ambiente, pero con un sistema pues ecológico y sostenible, ¿no? Bien, entonces, y el agua, el aire y el suelo también se agotan. ¿Cuándo se agotan? ¿Cuándo decimos que están agotados? Cuando están contaminados. Pero se puede hacer algo por ello. El agua, sí. Podemos descontaminar el agua mediante la bioremediación. El aire, pues evitando o eliminando la fuente que lo contamina, sembrando árboles. El suelo, pues aplicando abonos orgánicos, evitando dañar el ambiente con residuos sólidos. Entonces, estos son recursos agotables renovables. Importancia de los recursos naturales. ¿Dónde radica la importancia? Radica pues en que estos recursos nos sirven para desarrollarnos a los seres humanos. De ese punto de vista somos antropocentristas, ¿no? Porque buscamos nuestra mejora, eso es verdad. Pero para conseguir nuestra mejora, pues hay que renovar, hay que proteger los recursos naturales. Hay que conservarlos, en otras palabras. La conservación implica utilizarlos, pero también hay que manejarlo de una manera sostenible. Y ustedes seguramente ya saben qué cosa es desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, para ello se han creado las áreas naturales protegidas, ¿no? Para conservar los recursos de una manera más eficiente, más adecuada, más sostenible. Tenemos legislaciones en el Perú, tenemos leyes, donde pues converge una serie de acciones con el propósito de manejar bien los recursos naturales. Y para ello se han creado las áreas naturales protegidas, ¿no? Tenemos dos organismos en el Perú muy importantes, el SINAMPE y el CERNAM. Antes era INRENA, ¿no? Pero cambiaron, en el 2008 más o menos cambió de nombre, el CERNAM. ¿Qué es el SINAMPE? Es la que administra, la que crea nuevas áreas naturales protegidas. Significa el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el SINAM. Y el CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. SINAMPE pertenece al Ministerio de Agricultura y Riego, y el CERNAM pertenece al MINAM, al Ministerio del Ambiente. ¿Cuál es el que cuida? ¿Cuál es el que vela los recursos in situ? Aquel que tiene pues su personal adecuado, ¿no? Biólogos, ecólogos, economistas, sociólogos, porque eso hay en las áreas naturales protegidas. Parques, guardabosques, es el CERNAM. Cuidan los recursos in situ. Y el SINAMPE son los que administran, los que crean nuevas ANPs. En Perú hay más de 70, más de 80 ya ahorita áreas naturales protegidas en Perú, conglomeradas en 10 categorías. 10 categorías. Los parques nacionales, los santuarios nacionales, los santuarios históricos, los bosques de protección, las áreas naturales, las zonas reservadas, como vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos a empezar con los parques nacionales. Son zonas intangibles. No se pueden utilizar los recursos en estas zonas. Solamente se destina al turismo y a la investigación. Tenemos acá el primer área natural protegida creada en Perú. El primer parque nacional creado en Perú. El Parque Nacional de Cutervo, en Cajamarca. Acá se conserva flora y fauna. Acá se encuentra la cueva de los guácharos. Los guácharos son aves que albergan esas zonas. Hay cuyes silvestres también, ¿no? Palmeras. Cuando hay neblina, esas palmeras se notan blanco, parecen mujeres con hábito de monjas, ¿no? Cuando vayan al Parque Nacional pues, de Cutervo, que queda en Cajamarca. Fue el primer área natural protegida creada en Perú, en 1961. Tingo María, donde se conserva pues, la flora y fauna del cerro denominado la Bella Durmiente. Huascarán, en Ancash, se conserva la flora y fauna también. Y Alapuya Raimondi,
igual que también la Libertad, también hay un área, una reserva nacional, ¿no? Huascarán, que en Ancash se conserva flora y fauna de esa zona. Y además destaca la Puya Raimondi, que es una planta que espera tener 100 años aproximadamente para florecer y después muere la planta. Cerro de Amotape, que queda entre departamentos de Piura y Tumbes, conserva bosques naturales y una fauna excepcional. Río Abiseo, otro parque nacional en San Martín, ahí se protege al complejo arqueológico Bózares o Gran Pajateco. Otros parques nacionales en Achagachimillén, en Pasco, Paguajasonene, en Tambopata, en Madre de Dios, Cordillera Azul también, Parque Nacional del Mano, Madre de Dios, y una pequeña parte de Cusco. Acá se conserva, y como en muchas partes de la zona amazónica, al roedor más grande del mundo, al ronzoco, al capibara, Hydrocaeris hydrocaeris. Había un ejemplar aquí en el Parque de Courbet que murió hace unos años ya, producto pues de la psoriasis, encerrados, no le daban un buen alimento y murió el animalito, el ronzoco. Estos son los ronzocos. Le dicen el cuy más grande del mundo, es el roedor más grande del mundo, ¿no? Otici, Altopurus, santuarios nacionales. Acá tampoco se usan directamente los recursos. Se utiliza para la investigación y el turismo. Guayay, tenemos Calipuy, Laguna de Mejía, Ampay, Manglar de Tumbes. El Manglar de Tumbes es un santuario nacional. Acá se conserva pues a los mangles, Nambaye, Megantón y Cusco, santuarios históricos. Tampoco se utilizan los recursos directamente, son intangibles, solamente para la investigación y el turismo. Chacamarca, Pampa de Ayacucho, muy conocido por todos ustedes en la historia también. Ahí se desarrolló pues la última batalla entre los patriotas y los realistas, o sea, los españoles, ¿no? Y también se conserva flora y fauna. Machu Picchu, también lo conocen, un santuario histórico, Bosques de Poma en Lambayeque. Las reservas nacionales, son muchas reservas nacionales. Tenemos la Reserva Nacional de Pampas Galeras que queda en Lucanas, provincia de Lucanas, Ayacucho. Aquí se conserva la vicuña en estado silvestre. La Reserva Nacional de Junín, la Reserva Nacional de Paracas, acá se conserva pues a la nutria marina, o la llamada gato marino, ¿no? Al lobo marino también, la Chay, Titicaca, Salinas y Agua Blanca en Mariquipo, Moquegua, Calipuy en La Libertad. Reserva Nacional de Pacaya-Samiria, la más grande de Perú. Tiene una extensión más o menos de 2.080.000 hectáreas. Tambopata, en Madre de Dios. Reserva Nacional de Tumbes, donde se conserva pues al cocodrilo de Tumbes. Muy bien. Reservas paisajísticas, hay dos en Perú. Noriaudios Cochas, en el departamento de Lima y Junín. Cañón de su cuenca, Cotahuasi, en Arequipa. Refugio de vida silvestre, Talaquipampa en Lambayeque y Pantanos de Villa en Lima. Estos refugios de vida silvestre son muy importantes, sobre todo para las aves migratorias. Lo utilizan como sus hoteles y cuando vienen, ¿no?, descansan en estos parajes. Muy importante para la conservación. Zonas reservadas, también hay varias zonas reservadas. Bosques de protección, tenemos muchas. Puquio Santa Rosa, por ejemplo. Hay un agua cristalina donde utilizan el agua para fabricar la cerveza o las bebidas gaseosas, pues en La Libertad, ¿no? Trujillo, La Libertad. Bien. Reservas comunales, son muchas, se encuentran generalmente en la selva. Yanesha, El Sira, Maracaeri, los Ashaninka, Maxiguenga y Altopuros, ¿no?
son reservas comunales. Cotos de caza son 2 en Perú. El coto de caza que se encuentra acá en nuestra región de Piura, entre Talare y Sullana, coto de caza el Angolo, donde se conserva al venado gris o cola blanca o Doncoleus virginianus. Y los otros cotos de caza quedan en Cajamarca, el Suchubamba. También se conserva al venado, pero al venado colorado, al mazama americano, al venado colorado. Después también hay reserva de biosfera, hay como 4 en Perú. Tenemos también un manglar, el manglar de San Pedro, que es considerado pues un humedal Ramsar en Perú. Aquí está, manglar de San Pedro. Y por último vamos a hablar sobre la contaminación. Contaminación ambiental. Es un tema muy tocado, muy polémico a veces, ¿no? Las empresas contaminan, las personas contaminan, a veces se queman en los corrales muchas personas y afecta pues la salud de otras. Muy complejo este problema de la contaminación ambiental. Es todo cambio perjudicial, que no lo deseamos, por supuesto, ¿no? En las características físicas, químicas y biológicas del aire, del suelo y del agua, y que afectan notablemente la vida humana y de todas las especies, ¿no? Así como las condiciones de vida, los procesos industriales y el acervo cultural, o puede malograr o deteriorar materias primas también. Es lo que afecta la contaminación ambiental, es lo que es la contaminación ambiental. Clase de contaminación, por su origen. La contaminación por su origen puede ser natural o puede ser antropogénica. Natural, cuando la misma naturaleza lo ocasiona. Por ejemplo, puede ser un incendio natural, porque hay incendios también provocados. Hay incendios naturales que por la alta temperatura, friccionamiento de hojas, friccionamiento pues de algunos materiales, se produce un incendio natural. Y siempre escuchamos incendios en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, es una contaminación natural. Los incendios, la erosión del suelo, las erupciones volcánicas, la radiactividad, son tipos de contaminación natural, por su origen, natural. Contaminación antropogénica o artificial. ¿Quién lo ocasiona? El ser humano, que puede ser directamente o puede ser indirectamente, o puede ser de repente una interacción naturaleza ser humano también, una combinación de ambos. Por ejemplo, un huaico. Si bien es cierto, un huaico lo ocasiona pues de repente la naturaleza, vienen pues derrumbamientos de lodo, piedras, agua, ¿no? Por un cerro, pero el hombre ha tenido la culpa indirectamente porque ha erosionado ese cerro, ha deforestado ese cerro. Entonces no hay esa barrera y el agua, el lodo se viene pues toda la parte baja. Entonces, antropogénica, artificial, cuya responsabilidad recae en la actividad humana, contaminando el aire, agua y suelo. Los residuos sólidos en general, la basura también, porque no todos los residuos sólidos que eliminamos es basura. Muchos de esos residuos sólidos son utilizados otra vez en el reciclaje de otras materias, de otros productos, ¿no? El smog fotoquímico del ambiente, descargas industriales, residuos domésticos, residuos peligrosos, materiales de construcción, deforestación, son entre las actividades que el ser humano ocasiona pues para su beneficio, y con ello pues hay un desmedro, ¿no?, en el ambiente, en los recursos. Bien. Otra clasificación. Por la naturaleza del contaminante. Hay contaminantes biológicos, contaminantes físicos
y contaminantes químicos. Contaminantes biológicos, ocasionados por organismos patógenos que se propagan rápidamente en el ambiente, en el agua, en los alimentos. Por ejemplo, tenemos el Vibrio cholerae, es el que produce el cólera. El Anófeles, que es un vector de la malaria. El Aedes aegypti, que es propagador, pues un vector del dengue, de la chikungunya, del Zika, el mismo vector. Salmonella typhi, que es el vector de la enfermedad de la salmonelosis. Entonces, el ente que transmite pues estas enfermedades o contamina el ambiente son un ente biológico. La Salmonella typhi, ¿no? La tifoidea o salmonelosis. Contaminantes físicos comprenden diversos agentes tales como la luz, la contaminación lumínica. Vamos por una ciudad y nos embelezamos a veces o nos aturdimos también. Nos afecta ver tanta luz, tanta publicidad, ¿no? En Lima, por ejemplo, distrae de repente a un chofer, ocasionando accidentes. Entonces, el calor también, contaminante físico, el ruido, la contaminación acústica, depende de los decibeles. ¿Qué tan grandes son los decibeles? A partir de 100 para adelante, 80, 90 ya nos aturde el ruido. 120 puede causar la muerte de decibeles, ¿no? El ruido. Yo casi no he ido a discotecas en mi vida, pero cuando era más joven iba pues a discotecas que eran mucho más sanas que la de ahora, ¿no? No se fumaba en las discotecas, ahora pues, ¿no? Entonces, después que sale una discoteca, sentimos ruido en el oído, ¿no? En el oído. ¿Por qué? Porque toda la noche con la música estridente no nos percatábamos, tenemos que hablar fuerte para entendernos en una discoteca y pues cuando salimos aturdidos. Nos ha afectado la parte auditiva y seguimos de repente con esa actividad de la música todos los días, pues vamos a quedar sordos o nos va a afectar la salud. Entonces son contaminantes físicos. También las radiaciones y sustancias radiactivas también son contaminantes físicos. ¿Ya? Calor, luz, ruido, radiactividad, contaminantes químicos. Puede ser químico orgánico o puede ser químico inorgánico. Contaminantes químicos orgánicos. El petróleo y sus derivados. O sea, los hidrocarburos y derivados, ¿no? Petróleo, sus derivados, detergentes, plásticos, benceno. El benceno es una sustancia química orgánica, las acetonas son orgánicas, los plásticos son orgánicos, ácido fórmico, el aldehído fórmico, perdón, el formol, los clorados, los alcoholes, etanol, metanol, propanol, ciclohexano. También se encuentra como contaminante químico orgánico el DDT, que por muchos años y hasta ahora lo utilizan para la fabricación de insecticidas, herbicidas, en todo caso pues sustancias que elimina pues la parte viva, ¿no? De un ecosistema. Y se puede bioacumular en los organismos vivos y pasar. Por ejemplo, un animal que come bastante hierba donde existan pues fumigación con DDT. Se acumulan los músculos y esos músculos, esa carne lo come el ser humano. Y ese DDT otra vez pasa en la cadena trófica, ¿no? ¿Ven ustedes? Muy importante tener en cuenta eso. Y contaminantes químicos inorgánicos. Los inorgánicos. Son de origen mineral generalmente. No es que generalmente, son de origen mineral, porque no son orgánicos, que por sus efectos tóxicos envenenan el ambiente. Pueden ser gases, como el amoníaco, el monóxido de carbono, el CO, que es un gas tóxico. Es un gas tóxico. No confundan con el CO2.
el anhídrido carbónico o también conocido como CO2, ¿no? Anhídrido carbónico o dióxido de carbono. El monóxido de carbono es lo que botan los carros, las fábricas, y es un gas tóxico. Muchas personas que vienen manejando de lejos, vienen cerradas todas las cabinas, y ese gas de la combustión de los hidrocarburos van generando monóxido de carbono en el ambiente y la persona se duerme y se choca, ¿no? Y se quedó dormido. Puede ser por el monóxido de carbono, CO, por el CO. En el pasado utilizaban en las penas de muerte el monóxido de carbono en los sentenciados a muerte en Estados Unidos. Pero le pareció una muerte muy dulce, porque también se llama la muerte dulce por monóxido de carbono, porque no sientes, se queda dormido y no. Porque la sangre se llena de monóxido de carbono. La hemoglobina es más ácido por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Entonces, ahí ten en cuenta eso. Entonces, otros contaminantes químicos inorgánicos. Los cloros, el cloro y el nitrógeno, así como compuestos metálicos diversos, tales como las sales y óxido de plomo, el mercurio, el arsénico, el cobre, son contaminantes químicos inorgánicos. Metales pesados también le llamamos, ¿no? Al plomo, al mercurio, al arsénico. Cobre hay en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita cobre para las funciones, pues, biológicas que hay en el cuerpo, ¿no? Pero el exceso también es dañino. Otros contaminantes químicos inorgánicos, carbonatos, nitratos, nitritos, fluoruros, etc. Y por último, otra clasificación de la contaminación es según la persistencia del contaminante. Todavía no, esta es la tercera clasificación. ¿Cuánto persiste el contaminante en el ambiente? ¿De qué depende? De su naturaleza. Hay contaminantes que pueden persistir en el ambiente y siguen contaminando el ambiente miles de años. Otros que de repente una semana o de repente un mes, un año, ¿no? Depende de la naturaleza del contaminante. Por ejemplo, contaminación por contaminantes no biodegradables. ¿Qué significa no biodegradables? Pues recuerdan ustedes la cadena trófica, lo que estaba en la última, en los hongos y bacterias, en el quinto o cuarto nivel, depende del número de cadenas, son aquellos organismos vivos que pueden degradar, pueden biodegradar, pueden descomponer la materia orgánica. Pero cuando no lo pueden descomponer, sus contaminantes se denominan no biodegradables. O sea, las bacterias y los hongos no lo pueden biodegradar. Tenemos pues muchos contaminantes no biodegradables. Los plásticos, muchos de ellos, aunque ahora ya no hay plásticos no biodegradables en Perú, no hay pocos, ¿no? Botes de aluminio, las hojalatas, ¿no? Fierro, mercurio, sustancias afines al DDT. Ya hemos dicho que este DDT puede bioacumularse en los organismos vivos, detergentes, insecticidas, herbicidas, neumáticos, papel higiénico, son contaminantes que las bacterias y hongos no lo pueden biodegradar. El papel, dicen ustedes, pero ¿por qué papel no? Porque hay un papel que ya está, pues, de repente siendo utilizado por muchas veces, tiene bastantes sustancias químicas que los hongos y bacterias no les gustan. Pero el papel hecho de celulosa sí, pues lo recicla. Y contaminación por contaminantes biodegradables. Aquí sí, las bacterias y hongos lo pueden biodegradar fácilmente, como las aguas hervidas, por ejemplo. Domésticas, calor o contaminación térmica, bacteria orgánica diversa, papel no reciclado, son entre los contaminantes que pueden ser, pues, biodegradados. Según el medio receptor o cuerpo receptor. De la última contaminación o la última clasificación de la contaminación. La contaminación atmosférica del aire. ¿Cómo contaminamos a la atmósfera?
diferente, pues emitiendo varios elementos contaminantes primarios, ¿no? Entre ellos gases, principalmente gases, el monóxido de carbono, que es un gas tóxico, el dióxido de carbono, que no es un gas tóxico, pero sí puede incrementar la temperatura cuando se posicionan en la troposfera, que vamos a hablar de acá. Son gases de efecto invernadero, todo esto de acá, ¿no? Menos el dióxido de carbono. Gases de efecto invernadero. Son aquellos que atrapan energía solar calentando la Tierra, haciendo posible la vida. Eso es bueno. ¿Cuándo no es bueno? Cuando estos gases se incrementan en la troposfera, atrapando más energía infrarroja del Sol. A ver, entonces, hidrocarburos, sustancias radioactivas, una serie de sustancias que se vierten pues en forma de gases o en forma de otro tipo de polución, entonces van a contaminar la atmósfera. Y hablar de atmósfera es hablar de dos capas principales de la atmósfera, ¿no? La troposfera, bueno, la biosfera, que donde se desarrolla la vida, la troposfera y la estratosfera son dos capas primordiales en la salud de la Tierra. La otra capa es la estratosfera, ¿no? Lugar donde se encuentra, pues, la capa de ozono y que es atacada o destruida por el óxido nitroso, el óxido de nitrógeno, y también por los clorofluorocarbonos, los halometanos. Contaminación acuática, pues hay químicos, físicos y biológicos. ¿Qué vertimos al agua? ¿Qué se vierte al agua? Las industrias, la parte doméstica de las ciudades. Muchos componentes contaminantes reciben el agua. Piensan que por muchos años han pensado que el agua es prácticamente el receptor de basura, de contaminantes, todo botan al agua. No sabemos cuidar nuestros recursos. Y hay problemas con el agua ya en la actualidad. En un futuro se va a complicar mucho más. Entonces contaminamos el agua pues con hidrocarburos, petróleo, plaguicidas, solventes físicos, pues sólidos flotantes, tecnopor y una serie de contaminantes. Y biológicos pues desechos orgánicos domésticos, bacterias patógenas y otros más. La contaminación del suelo, ya saben cómo contaminamos el suelo, pues con los vertederos, ¿no? En esos espacios que llamamos rellenos sanitarios, que no son rellenos, son botaderos de basura. Y no solamente los rellenos, sino que también en toda la ciudad vemos bolsas, envolturas de productos, de todo. El ser humano piurano no es consciente de ello. No hay una cultura ambiental en Piura. Eso es cierto. Entonces, contaminando el suelo también por una serie de contaminantes químicos también, sólidos, biológicos, etc. Y quiero hablarles de esto, para terminar. Los gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Decimos, ¿se está incrementando el nivel del mar? Claro que sí, está incrementando el mar porque están derritiendo los casquetes polares, se está derritiendo la criosfera de nuestras zonas andinas, se está derritiendo y esa agua va al mar, se está incrementando el nivel del mar. En Trujillo existe una ciudad que se llama, pues, una zona muy bonita, Las Delicias, donde adquirí un terreno hace tiempo, ¿no? Hace muchísimo tiempo, hace unos 25 años. Ya no existe ese terreno, porque el agua se ha adentrado hacia la costa, porque está incrementando el nivel del mar. Y aparte también con ese muro que construyeron pues en Salaberry, eso también pues hizo que haya más arenamiento en estas zonas. Entonces, hay pues evidencias, ¿no?, del cambio climático, del aumento de temperatura gradual en la Tierra, producto de
las emisiones de gases de efecto invernadero. El efecto invernadero ha existido en la Tierra, siempre ha existido, y eso es bueno, porque estos gases atrapan la energía del Sol, calentando la Tierra y haciendo posible la vida. Entonces, ¿dónde radica el problema? Radica en que estos gases de efecto invernadero se han incrementado de tal forma que están atrapando más energía de lo habitual, ocasionando pues que esta temperatura se incremente y pues con ello se produzca pues el cambio climático, que en algunas veces puede ser frío, en otras veces puede ser calor, pero en la Tierra en la actualidad significa pues que está incrementándose la temperatura de una manera alarmante. Bien. El principal gas de efecto invernadero en la Tierra es el dióxido de carbono, el CO2. ¿Cuál es la fuente? Pues la respiración de los seres vivos, de las plantas, animales, de todos los seres vivos en general. Ese dióxido de carbono, bien las plantas la absorben o bien se va y se coloca en la troposfera. Y este gas, como los otros también, van a atrapar la energía. El Sol, con su radiación, emite pues su radiación y choca en la Tierra y parte de esa energía es reflejada hacia afuera al espacio. Y estos gases le van a atrapar esa energía. O sea, los gases de efecto invernadero atrapan la energía del Sol que rebota en la Tierra y va hacia el espacio, ¿no? En forma de radiación, rayos infrarrojos, mucho más caliente entonces. Pero eso es bueno para la vida. Lo malo está que se está atrapando más energía de lo normal, calentando la Tierra, ocasionando el cambio climático, ocasionando el aumento de la temperatura. Entonces, el principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono. Los gases de efecto invernadero. Pero también tenemos el metano, el CH4, mucho más potente que el dióxido de carbono, atrapa más energía. Los clorofluorocarbonos también mucho más potentes que el dióxido de carbono. Los clorofluorocarbonados, los hidroclorofluorocarbonados, el óxido nitroso, el N2O, el ozono, o llamado también tritio, el O3, muy importante en la estratosfera porque va a formarse pues la capa de ozono y que nos defiende de las radiaciones ultravioletas. El dióxido de azufre son los gases de efecto invernadero y también el vapor de agua, por supuesto. El vapor de agua. Pues acá tenemos, miren ustedes, para explicarles cómo funciona estos gases de efecto invernadero. Acá tenemos la troposfera. Más arriba estará la estratosfera, ¿no? La mesósfera, la ionosfera, Vamos a ver, para que vean ustedes las capas de la Tierra, ¿no? Capas de la atmósfera, no de la Tierra, no, de la atmósfera. ¿Todo bien, jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. A ver. Miren acá ustedes tengan una idea, ¿no? Ojalá que puedan ver, que se aclare un poquito, no se aclara. Vamos a ver otras láminas. Aquí está, miren. Esta es la Tierra. La atmósfera es muy delgada, jóvenes, en comparación con la Tierra, con la esfera de la Tierra, es muy delgada. Si tenemos acá un globo, todo el aire, todo lo que está dentro del globo es la Tierra. Y ese plástico, ese jevecito que cubre al globo es la atmósfera. Para que sepan ustedes que la atmósfera es muy delgada y muy frágil y lo contaminamos. Pero las dos capas importantes son, pues acá, la troposfera y la estratosfera, capas de la Tierra. La troposfera, más o menos hasta 10 kilómetros, ¿no? De 0 a 10 kilómetros. La estratosfera, desde los 10 hasta los 50 kilómetros. Y ahí sigue la mesósfera, termósfera, exósfera, ya, más arriba. Entonces, estas dos capas son importantes para la vida.
Tenemos la troposfera, estratosfera, mesósfera, ionosfera, ¿no? O también llamado termósfera, exósfera. Entonces, a ver si por aquí hay más. Ahí está, miren. Muy bien, entonces vamos a ver ahora gases, efecto invernadero. En imágenes. Los gases de efecto invernadero que hemos hablado ahorita, de dónde vienen, cuáles son sus fuentes, el metano en las fábricas, pero el metano también proviene del cultivo de arroz. El cultivo de arroz genera bastante metano. Mucho arroz comemos, ¿no? Hay otras fuentes de calorías, de carbohidratos. Vapor de agua también, pero el vapor de agua pues, puede cambiar en horas, en días, ¿no? Ese vapor puede convertirse otra vez en líquido. Gases fluorados, fluorocarbonos, el óxido nitroso, el dióxido de carbono, el ozono también son entre los gases de efecto invernadero. Ya hemos visto, ¿no es cierto? Muy bien. Mira la contaminación. Está. Contaminación. Bien. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Acá tenemos la troposfera. La troposfera. Acá creo que tengo láminas también aquí en las diapositivas. Vamos a ver. ¿Cómo funciona el efecto invernadero? Como su nombre indica, es una inverna que va a mantener la temperatura estable, ¿no? Para un determinado fin. En el caso, por ejemplo, en Chiclayo hicimos un invernadero en el parque infantil, frente al colegio Sofía, donde se cultivan pues, orquídeas, dando una temperatura adecuada, humedad, ¿no? Y se pueden pues cultivar plantas que tienen una alta humedad. Las orquídeas, helechos, pueden visitar parque infantil. Ahí está el efecto un invernadero. Entonces, ¿cómo funciona? Acá tenemos, miren, la troposfera, la capa. Más acá está la estratosfera. En la troposfera se ubican los gases de efecto invernadero. Dióxido de carbono como principal, el óxido nitroso, el metano, los clorofluorocarbonos, el vapor de agua. Entonces, el Sol con su radiación, con energía, llega a la Tierra. Y parte de esa energía va al espacio. Pero parte de esa energía rebota y va y chocan con los gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero atrapan esa radiación, pero no como simples rayos luminosos, ¿no? No como rayos ya infrarrojos, mucho más calientes. Y eso es bueno para la vida en la Tierra. El problema es que esta capa de la atmósfera se está incrementando con gases de efecto invernadero, atrapando más energía de lo normal. Y eso eleva la temperatura. El efecto invernadero de por sí no es dañino, es bueno para la vida. El problema es la emisión de gases de efecto invernadero, producto de la industrialización, producto de la deforestación principalmente. Un bosque de 1.000 millones de toneladas de carbono, por ejemplo, se quema. ¿A dónde se fue ese carbono? A la troposfera. Porque ustedes saben que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Acá también tenemos otro ejemplo, miren. El Sol, con su radiación, parte de la energía se refleja al espacio, pero parte de la energía va hacia arriba como gases infrarrojos que son atrapados por los gases de efecto invernadero. Y esa temperatura otra vez, esa energía llega a la Tierra. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a desarrollar el módulo entonces. En un minuto regreso, jóvenes.
Sí, bueno. ¿Ah? Bien, jóvenes. A ver, indíquenme si están ya presentes. Sí, profesor. Muy bien, a ver, con sus módulos. Vamos a participar todos en esta sesión, en este desarrollo del módulo, ¿no? A ver, un ratito.